apartarlo de las ofertas, para apartarlo de la inmundicia, para enseñarle realmente a permanecer, para enseñarle realmente a depender de Dios. El desierto no son tanto las consecuencias de tus problemas, el desierto no es tanto el efecto de tu pecado, el desierto es el lugar donde tú te encuentras con Dios y donde tú vences al mismo diablo en tu carne, en la oferta demoníaca y la oferta del infierno. El desierto es el lugar donde tú experimentas el poder de Dios, el poder de los ángeles, el poder de la palabra, donde tú experimentas realmente a Dios sosteniéndote. Y nadie quiere ya venir al desierto. ¿Por qué? Porque como hay un vacío realmente en cuanto a lo divino, porque no hay búsqueda, no hay llenura. Entonces, claro, cuando tú vienes al desierto y tu corazón se queda en Egipto y tu mente está pensando en todo lo que provee Egipto, el desierto es un vacío. Pero cuando tú vienes al desierto y de la roca brota agua y del cielo cae carne y del cielo cae maná y viene el alimento espiritual y ves a los ángeles asistiéndote como asistían a Jesús y ves el poder de Dios defendiéndote cuando Satanás viene a tentarte y ves el poder de la palabra y ves cómo Dios te rodea porque tú confiaste, porque viniste arrepentido buscando el cambio, la conversión, el recurso. Entonces, fijaros ya el contexto y la connotación, qué diferencia de hoy, qué diferencia. Ya nadie quiere ser bautizado en ese contexto, ya no queremos, porque estamos, venimos a Dios, la gente quiere venir a Dios con los ojos puestos atrás, poniendo la mano en el arado, pero mirando para atrás, mirando atrás, ya les cuesta tanto. Así que el arrepentimiento, mis hermanos, en el creyente es la señal del nuevo pacto. El arrepentimiento, mis hermanos, es la señal de tu encuentro con Dios. Porque no hay persona que esté con un Dios santo y justo, que no se aflija, que no vea su vergüenza, que no vea su desnudez, que no quiera arrepentirse, que no quiera bautizarse, que no quiera comprometerse y que no quiera seguirlo. No hay, no puede ser, porque estás al lado, te has encontrado con un Dios santo, justo y perfecto, y Él se revela en su pompa, en su presencia, en su brillo. Y el arrepentimiento nace, es inevitable, mis hermanos. Es como cuando tú estás fallando y tienes un hombre y una mujer que es correcto, y solamente su testimonio te reprende. Imagínate Dios. O sea, el arrepentimiento es una señal vital de tu encuentro con Dios. Es algo que nace en el nuevo pacto, no puede ser. Y Juan el Bautista predicaba y anunciaba y preparaba los caminos al Señor y la gente salía a buscar porque era confrontada. Era confrontada y la gente quería el cambio, asimilaba, entendía el estado en el que estaba y salía al desierto a ser arrepentida, a buscar el recurso. Entonces, el arrepentimiento es la señal del nuevo pacto entre Dios y el creyente para el perdón de los pecados. Y en esto uno es bautizado, es sumergido, es inmerso en esto. No es solamente agua, agua es un símbolo solamente de lo que está sucediendo. Así que yo quiero compartir un poco más en esto, no sé hasta dónde podremos llegar hoy. Pero hay cosas muy interesantes. El arrepentimiento es la señal del nuevo pacto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 16 y 17, mis amados hermanos y hermanas. No saben qué feliz estoy de estar con vosotros aquí en esta tarde. No tenía ningún plan mejor. Amén. Y si lo hubiera, me tendría que haber arrepentido. Hebreos 10, Sí, capítulo 10,
del versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dime tú quién puede resistir a esto, cuando Dios no solamente se revela en su presencia, sino que Él pone su palabra en ti, y tú empiezas a ver, a comprender, a entender, y esto no es un motivo de alegría, esto es un motivo de tristeza, de luto, de cilicio. Estás entendiendo dónde estás, estás entendiendo quién eres. Y parece que el arrepentimiento es una fiesta, un jijijaja, un tocar de palmas. Y por eso carecemos de tanto arrepentimiento, de una realidad de la conversión en la iglesia, de un verdadero cristianismo, porque el arrepentimiento es toda la vida del cristiano. Siempre vamos a tener que estar analizándonos, arrepintiéndonos. Quiero ser bautizado en tu Espíritu Santo y fuego. Sé bautizado en el arrepentimiento. Bautízate ahí. Realmente. Si no, nunca serás bautizado en Espíritu Santo y fuego. Examínate y ves a las profundidades de quién tú eres realmente, de lo que haces, de lo que hablas, de lo que piensas, de cómo actúas, de tu prejuicio, de tu parcialidad. Es decir, ponte a la luz de la Escritura y bautízate en ese arrepentimiento. Ahí continuamos. Pasen 10, 20, 30 años. Y la gente cae porque se piensa que eso fue en el primer amor. Y cuando me dicen el primer amor, se me cae el corazón al suelo. Digo, el primero, el único, y todavía continúa. Es como si fuera algo pasajero. Es como un matrimonio que lleva 50 años y ya. No, el amor tiene que ir a más, cada vez a más. El amor tiene que ir a más cada vez. Lo de Dios no se seca, cada vez está más vivo. Así que, fijaros cómo Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él lo quita, lo quita. Yo no tengo por qué conformarme al pecado. Él lo quita, lo quita. No te rindas, no cedas, no te frustres. Lo quita. Solamente hay que buscar la forma, el momento, la insistencia, la búsqueda, pero lo quita. ¡Wow! Fíjense que Marcos predicaba, él iba proclamando, él iba predicando el bautismo del arrepentimiento. Hoy se predica el bautismo. No vamos a decir arrepentimiento, no vaya a ser que ya no, tienes que arrepentirte, eres un impío, una impía, estás en pecado. Tu naturaleza es perversa. Más perverso que todas las cosas es el corazón del hombre y de la mujer. Tienes que entenderlo. Y es que eso, el que realmente se encuentra con el pacto, lo entiende, mis hermanos. Lógicamente las cosas con amor, con cuidado, con enseñanza. Pero eso es algo que hace el Espíritu Santo. Porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Iba predicando, Juan iba proclamando, iba publicando la verdad divina, la iba haciendo públicamente, no la estaba ocultando. Él estaba predicando el evangelio, las buenas nuevas, lo publicaba, lo predicaba, y lo que estaba él publicando era el bautismo. Ustedes tienen que ser sumergidos en el bautismo del arrepentimiento. Este bautizo tiene que ser algo, esa palabra en el griego habla de arrollar, no solamente en inmersión o ser sumergido. Esa palabra habla de ser arrollado, porque es esa naturaleza la que es trastocada, la que es arrollada, la que es golpeada. Y es ahí donde se genera realmente el arrepentimiento. Uno tiene que ser inundado,
bautizado, bautismo de arrepentimiento, sumergido, inundado, de un verdadero cambio, de un verdadero arrepentimiento, tiene que ser cubierto. Esa palabra bautismo habla de ser abrumado, angustiado, llegas a estar afligido, acongojado, completamente mojado, porque un cristiano cuando se encuentra con el Señor llora y llora y llora y llora. Esa es una de las marcas de un bebé recién nacido en el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, y llora y llora y llora porque se encuentra con Dios. Solamente, yo te puedo ver a ti, solamente con verte puedo decir, no es manco, tiene 2 brazos, tampoco es cojo, tiene 2 piernas, fíjate que tiene canas. O sea, yo puedo hacer una descripción de lo que estoy viendo, pero es que cuando Dios viene a ti, tú puedes hacer una descripción de lo que Dios es, de lo que Dios transmite. Y entonces lloras y lloras y te afliges, y por eso a veces el Señor viene y te llena y te toca y entiendes quién es Él y en el estado en el que tú estás, y lloras y se genera el cambio, la conversión, el arrepentimiento, la ganas de querer seguirlo. Así que fíjate, mis hermanos, que el bautismo habla de estar completamente mojado, empapado. Pero no tanto de agua, diría yo, más del arrepentimiento, más del cambio. Así que sí, sumergirse, ser lavado, pero hay un objetivo y hay un efecto, y es el arrepentimiento para perdón. Ese es el objetivo y el efecto del bautismo, es arrepentimiento para perdón. Vengan, hagan frutos dignos de arrepentimiento, cada uno bautícese y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no estaban diciendo, ven, bautízate y ya no te preocupes, pasas al otro nivel. No, haz frutos dignos de arrepentimiento. Es que tú no vas a dar fruto de bondad, apacibles de justicia, de misericordia, de amor. No, primero fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento también es un fruto, se dan frutos y son agradables al Señor. Así que, fíjate que el arrepentimiento, esa palabra es en el griego metanoia, y habla de un remordimiento por la culpa, que eso es lo que nosotros veníamos hablando, y esto incluye un cambio y una corrección. Implica la inversión de la decisión de otra persona. Es decir, aquí en el arrepentimiento tiene que implicarse otra persona, hay una implicación de alguien en el arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de idea, es un cambio de mentalidad, es decir, ahora empiezo a pensar de forma diferente, reconsiderando mi comportamiento anterior para que difiera de lo que Dios dice, establece y quiere realmente de mí. Eso es un arrepentimiento. Yo estoy considerando lo que estaba haciendo, porque yo le pedí perdón a Dios, yo me estoy arrepintiendo, pero un verdadero arrepentimiento es considerar aquello para dejarlo, abandonarlo y hacer lo contrario. Así que fíjense que esta palabra arrepentimiento es cuando alguien cede en un sentimiento de tristeza. Por eso la tristeza en Cristo produce arrepentimiento, porque el pecado nos pone tristes. Porque sabemos y entendemos que el pecado es un atentado contra Dios. Ahora, la palabra arrepentimiento nos habla de un cambio decisivo que implica apartarnos de aquello que estamos pecando contra Dios, pero es para llevar una vida de obediencia que fluye de la confianza con Dios, de nuestra relación con Él. Así que el que se arrepiente es porque es fiel a Dios. El que vive en un arrepentimiento es porque es fiel a Dios en el pacto, en la escritura, en la palabra, en su presencia, en el evangelio, en lo que Dios ha desarrollado. Ahora fíjate que el versículo dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Pero fíjate que dice arrepentimiento para. Ese para nos está hablando del propósito, del resultado que se quiere alcanzar y conseguir. Bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para algo Dios quiere hacer en ese arrepentimiento. Lo que quiere es perdonar nuestros pecados, perdonar nuestra maldad. Esa palabra perdón es que ahora tú vas a recibir la libertad de ese pecado, de la condena que ha provocado ese pecado. Tú eres libre, hay una liberación, pero esta palabra perdón nos habla que lo que causa es el ser colocado aparte. ¿Por qué? Porque el pecado te sitúa en un área de cautividad, en la que eres esclavizado, en la que quedas atado en ese área de tu vida. Y digo área porque nosotros prácticamente pues llevamos tiempo andando y corriendo con el Señor, y dice el que sea santo, santifíquese más, pero también pudiéramos hablarlo de forma primaria para una persona que acaba de llegar al Señor. Pero entonces hay otro lugar, o sea, es decir, el perdón, cuando alguien te perdona, cuando tú te arrepientes, es porque tú sientes, ves y entiendes que lo que hiciste debes de hacerlo totalmente opuesto, de otra forma, de otra manera. Entonces, el efecto de ese arrepentimiento es pedir perdón. Tú le puedes pedir perdón a Dios o le puedes pedir perdón a alguien, pero es con ese propósito, es con un resultado que tú quieres obtener. Y por eso, cuando alguien te perdona, te coloca en otro lugar. Cuando alguien recibe el perdón, es puesto en otro lugar. Por eso el perdón libera al pecador del pecado, libera a aquel que hizo algo malo. Pero es diferente porque el arrepentimiento, tú cometes una fechoría, cometes algo que no está bien, pecas contra Dios, y el arrepentimiento sucede en ti. O sea, hay mucha gente que pide perdón y ni tan siquiera ha experimentado una milésima de arrepentimiento. Sin embargo, está pidiendo perdón. Por eso hay gente que siempre golpea en el mismo sitio, y golpea en el mismo sitio, y golpea de la misma forma, porque no hay arrepentimiento. Solamente hay un perdón. Ahora, el Señor me inquietó con esta palabra. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un convencimiento del corazón. Tú estás convencido de que has pecado contra Dios, o le has hecho daño a alguien, o te has equivocado, estás errado. Entonces, el arrepentimiento es un estado en el que se genera tristeza, en el que se genera un querer. Tú quieres un cambio, ya no quieres eso, entiendes que has hecho daño, que has pecado contra Dios, o le has hecho daño a un hermano o una hermana, te equivocaste, no fue la conducta, no reflejaste la justicia, la santidad de Dios, y eso no lo quieres el cambio, quieres pensar de una forma diferente, quieres actuar de forma diferente. No quieres eso porque entiendes que la Escritura es otra cosa, la naturaleza divina es otra cosa, pero eso sucede en ti, el perdón no. El perdón, cuando sucede de esa forma, tú llegas y dices, Padre, perdóname, y el Padre te perdona, pero cuando hay un verdadero perdón del Padre, cuando hay un verdadero arrepentimiento y hay un perdón, hay una libertad. Y a mí me dice que la libertad me dice que verdaderamente has sido perdonado porque verdaderamente te arrepentiste. Por eso repetimos siempre la misma falla, porque hay un arrepentimiento intelectual, no real, del corazón, del alma, del espíritu, de nuestros adentros. Hemos entendido y venimos a calmar nuestra conciencia. Siempre golpeamos en el mismo sitio, siempre caemos en los mismos errores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Padre no me está perdonando? No, es que tú no te estás realmente arrepintiendo. No quieres pensar de otra forma, no quieres actuar de otra forma. Pediste perdón, pero fue para calmar tu conciencia. ¿Por qué? Porque te sintiste mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pediste perdón, el perdón realmente sale del prójimo, el perdón realmente sale de la persona a la que dañaste, de la persona con la que tú pecaste.
El perdón sale de Dios, sale del Padre, sale de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, del vecino a quien tú le agrediste. Realmente el perdón sale de ahí. Entonces mucha gente y muchas veces pedimos perdón, pero no estamos arrepentidos, no recibimos la liberación, siempre golpeamos de la misma forma, de la misma manera, siempre se manifiesta el mismo defecto, porque no quieres un cambio, porque no lo estamos buscando realmente, no nos afligimos, no nos dolió. Vimos que le dolió al prójimo, vimos o entendemos que le ha podido doler a Dios, pero como a nosotros no nos ha dolido. Por eso Dios nos tiene que meter en procesos. Por eso Dios nos tiene que meter en la alfarería, por eso Dios nos tiene que llevar al desierto, a una climatología que no es cómoda, porque nos acomodamos ahí. Un verdadero perdón trae libertad. Trae libertad. Gálatas 1:4, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este mundo, en este tiempo presente. Ahora, en el tiempo presente de este mundo, del pecado de ahora, que nos seduce, que nos atrae, que quiere engañarnos, que quiere incomodar, que la iglesia no se edifique, que la iglesia no haya unidad, que todo sea turbado. El pecado que trae inmundicia, que evita el crecimiento, el desarrollo. Pero Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos en este tiempo presente, de este mundo, de su corrupción. Por eso dice 2 de Pedro 1:4, que para ser partícipes de nuestra naturaleza divina hay que correr de la corrupción, hay que huir, hay que correr, hay que irse. No tener comunión, hay que irse, hay que huir. Pero luego venimos, pedimos perdón y no hay liberación, porque no nos dolió, pero al Espíritu Santo sí. Le dolió, le hicimos heridas y no vemos el crecimiento, no vemos los resultados, no vemos el cambio. Entonces un verdadero bautismo trae un verdadero cambio y eso continúa, ya no puede parar, porque todo lo que en cada área en Dios, que en cada cosa del reino en la que tú descubres a Dios, ya no lo sueltas, ya no quieres. Si tú descubres a Dios en la oración, ya no sueltas la oración. Si tú descubres a Dios en la alabanza y en la adoración, ya no lo sueltas. Si tú descubres a Dios en la escritura, ya no la sueltas. Si descubres a Dios en el arrepentimiento, ya no lo sueltas. Porque descubrir a Dios es ver a Dios operando, afectando, operando, actuando. Dale una manta a la hermana. ¿A ti tú quieres una manta? ¿Tienes frío? Así que fíjense, mis hermanos, así que fíjense que en el versículo 5 dice que confesaban sus pecados, eran bautizados y confesaban sus pecados. ¿Tú te das cuenta la naturaleza del bautismo? La autenticidad, lo genuino. La gente confesaba: soy un inmundo, por ejemplo, tengo lascivia, a veces miento, a veces pierdo el tiempo, a veces critico al hermano, a veces estafo Hacienda, a veces hago esto, malgestiono, no oro, no hago esto. Confesando sus pecados. ¿Eso se ve hoy en un bautismo de verdad? ¡Wow! Así que, fíjense, mis hermanos, tenía que haber una preliberación antes de un bautismo. Fíjate el nivel. Y la gente dudando si hacerlo, si no hacerlo. Una preliberación. Fíjense
confesando sus pecados. Juan el Bautista allí hablando con los policías romanos, con los publicanos que cobraban los impuestos, que estafaban, que subyugaban, que oprimían, entre otros, a los sacerdotes con su religiosidad, su legalismo. Sí, o sea, fíjense, mis hermanos, que el versículo que estamos leyendo le estaba preparando el camino al Señor. Y dice que otra vez el Señor vuelve. Y otra vez le estamos preparando los caminos al Señor. No te preocupes, mis hermanos. No nos preocupemos. Y me lo tienes que decir a mí también, pastor, no se preocupe si no ve el resultado de la conversión. No depende de ti. Depende del efecto que cause el mensaje. Yo no estoy esperando que las iglesias se llenen. Yo estoy esperando que el pequeño remanente sea lleno de Dios. Amén. Yo no sé, mis hermanos. Yo no veo en la Escritura, ojalá si hubiera como se profetiza y como se dice, y hubiera un avivamiento de masas, pero yo no veo un avivamiento de masas. Yo veo un avivamiento en la manada pequeña que está resistiendo. Yo veo un avivamiento ahí. Veo un avivamiento ahí. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! O sea, esto es tremendo. Así que fíjense en Romanos capítulo 6, aquel que tenga la Biblia, el que se la haya caído, el que no se dejó la cabeza en casa, porque Cristo es la palabra y Él es la cabeza del cuerpo. Romanos capítulo 6. Fíjense, mis hermanos, de lo que habla el bautismo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, fíjate, mis hermanos, fíjense el versículo 8, y si morí, y porque el que ha muerto ha sido justificado, dicho de otra forma, para ser justificado tú tienes que haber sido muerto. O sea, eso tiene que ser una evidencia. Fíjense, mis hermanos. O sea, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, el pecado va a estar en el cuerpo porque tu cuerpo no es glorificado, pero no tienes por qué obedecerlo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que fíjense, mis hermanos,
los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿cómo viviremos por él? O sea, ¿cómo nosotros podemos vivir si nosotros hemos muerto al pecado? ¿Cómo viviremos por él? O sea, los que ya no están bajo la poderosa influencia del pecado, de la carne, de la naturaleza caída, o sea, ya no desean vivir en él nunca más. El bautismo con agua es un símbolo de la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Era lo que estábamos diciendo antes. Cuando uno queda unido con Cristo, entiende muchas cosas. Ve y entiende y recibe muchas cosas. Así que, fíjense que Efesios 2, versículo 5, dice que Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, fíjate, estando nosotros aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. O sea, dice que juntamente con Él nos resucitó. No es que haya pasado ya la resurrección, sino que es que en la resurrección lo que vamos a ver es la vida eterna que hemos recibido, que estamos experimentando y que la veremos en su plenitud, en su totalidad. Gloria al Señor, al que vive y reina por los siglos. O sea, una nueva vida es lo que está desprendiendo el texto, porque si hay una muerte, hay un nuevo nacimiento, una nueva vida en los lugares celestiales, con una amistad, con un compañerismo con Cristo, participando en las obras del poder de su reino, para mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. O sea, se ve, se muestra, la gente entiende, el que te rodea tiene que entender, tiene que estar viendo las abundantes riquezas de la gracia, de la dispensación, del carácter, de la vida celestial, de la vida del reino. Esa es la oferta del desierto, la vida del reino. Cuando se erige el tabernáculo, cuando Dios empieza a revelar en el desierto el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, el tabernáculo, el culto, la promesa, la adoración, la alabanza, es cuando Dios empieza a revelar al pueblo de Israel el propósito, la ley, el pacto. Es cuando eso empieza a recobrar realmente sentido en el desierto. Pero para eso tiene que haber un pueblo arrepentido que deje Egipto atrás y que no se acuerde de su oferta. Por eso los que buscan a Dios tienen que hacerlo con fe, creyendo que Él está y que es galardonador de los que le buscan. Así que fíjense que el versículo 6 habla de nuestro viejo hombre, de la vieja mujer. O sea, es nuestra vida antes de la conversión, antes de conocer a Cristo. Lo que éramos, lo que hacíamos cuando estábamos bajo el dominio de la carne. Y yo tuviera que estarme observando qué dominio está ejerciendo lo de antes, la carne. Deberíamos de estar mirándolo, porque es hacia donde nos lleva el bautismo. Es hacia donde nos lleva. Este es el efecto del bautismo. Este es el efecto de una realidad de alguien que se arrepiente. Lógicamente, de forma progresiva, en un crecimiento, en un desarrollo, pero eso es una realidad. ¿Qué sucede? Así que, fíjense que habla el versículo 6 de Romanos 6, habla del cuerpo, el cuerpo de pecado. Ahora esto no está hablando del cuerpo carnal, lo que está haciendo referencia es a la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestras emociones, nuestros deseos,
lo que nosotros estamos haciendo, viviendo, practicando, nuestra forma de pensar, de actuar, ese cuerpo de pecado, esa naturaleza caída, dice, sea destruido. Fíjate el versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. O sea, fíjense, mis hermanos, el efecto de alguien que verdaderamente baja las aguas arrepentido. Fíjense, mis hermanos, fíjense. Y tú analizas esto a hoy y lo pones a ojo de hoy y dices, madre mía, wow, pero ¿qué está pasando? ¡Wow! O sea, fíjate el efecto de alguien que baja las aguas de verdad, arrepentido, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia del mundo, de la apatía, inclusive dentro de la iglesia, mis hermanos. Porque esto continúa en ti y en mí. Esto no fue un evento, no, esto es progresivo. Esto no es algo radical en su plenitud. Esto es algo progresivo que va sucediendo, pero ya hay marcas y evidencias, o tiene que haberlas en hombres y mujeres que bajaron a las aguas de verdad. Fíjense, para que sea destruido el cuerpo de pecado, es decir, para que el dominio carnal, emocional de tu naturaleza caída sea derrotado y privado de poder. Fíjense, mis hermanos, tú tienes tenemos que privar de poder ese dominio. Eso está diciendo el texto. El que está siendo arrepentido, el que ha sido crucificado juntamente con Cristo para destruir ese cuerpo, esa arquitectura de emociones y deseos caídos, tiene que privarlo de poder. O sea, el versículo 11 dice muertos al pecado. Así es como nos define, mis hermanos. O sea, lo que esto quiere decir es que nosotros ya no vivimos sometidos al pecado. Y recuerden que estamos hablando de alguien que baja las aguas, alguien que fue bautizado, ya no vive sometido al pecado ni al dominio de su poder. O sea, no tiene poder, ya el pecado ya no tiene poder para esclavizarnos. Porque ha habido un compromiso con el Rey de Reyes, con el poderoso, con nuestro Creador. Algo ha sucedido en el interior de la persona que baja las aguas. Hay un nuevo nacimiento, hay una vida nueva, hay nuevas expectativas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, es decir, si es que hemos muerto al pecado en Cristo, el pecado va perdiendo tanto fuego. O sea, va perdiendo su poder. Luego, lógicamente, de forma progresiva, vamos despojándonos de las capas, como si fueran prendas, ¿no? Por eso dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo. Es algo progresivo. Pero esa actitud, esa connotación, esa esencia, ya tendría que estar en la persona. O sea, no dice, el texto no está transmitiendo que no podamos ser influenciados. Porque el pecado va a querer afectarnos, dice Santiago 1:15, seduciéndote, atrayéndote. Esa palabra es como la carnaza que le pones en un anzuelo a un tiburón y es irresistible para el tiburón o para un león o para un felino. Así es nuestra carne, te seduce, te atrae, te estimula, quiere influenciarte, pero ya no tiene poder, te está diciendo el texto, ya no tiene poder. Ahora el poder lo tienes tú, pero no vas a poder evitar verlo, quizás sentirlo. El problema es la flaqueza de tu vida de oración, el problema es la flaqueza y la raquítica que tienes en la oración, en la palabra, en congregarte, en adorar, en alabar, en tu relación con Jesús. El problema es eso, la anorexia espiritual. Ese es el problema. Así que, fíjense, mis hermanos, dice el versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. O sea, si Cristo te ha salvado y has muerto con Él, juntamente crucificado en el bautismo,
Ya no estás bajo el dominio de tu naturaleza caída. Hay un evento sobrenatural. Algo sucedió en tu interior. Amén. Así que, fíjense, mis hermanos, el texto transmite que el dominio del pecado es erradicado. El dominio del pecado es erradicado, pero no el pecado en sí. El pecado va a estar. No esperes dejar de verlo, quizá de sentirlo. No seamos soberbios, orgullosos. Si lo veo, lo hago. Tal vez no sea liberado. No. Eso es realmente lo que aflige, lo que realmente te pone triste. Pero llegado al momento, Señor, me arrepiento, te pido perdón de esto que veo, sin practicarlo, sin darle paso. No lo quiero, perdóname, lo quito. Mira lo que dije, mira lo que siento. ¿Cómo puede ser si ando con un Dios santo y justo? Perdóname, Señor. Perdona, llega un momento que el Padre dijo, se lo quito. ¿Por qué? Porque esos procesos en los que Dios nos mantiene así, realmente te hace manso, te hace realmente humilde, realmente te recuerda que eres carne, realmente es el aguijón donde el poder de Dios se perfecciona. Puedes verlo, sí, puedes sentirlo, sí, pero no puedes darle cabida, solamente puedes considerarlo muerto, solamente. Así que fíjense el carácter de alguien que baja las aguas realmente, bautizado, arrepentido. Oh, Dios mío. Así que, fíjense, mis hermanos, que en la apostasía se cree que van a haber gentes en las iglesias que disciernan. Cuando la iglesia no aparte el oído de la verdad, ¿usted cree que va a haber gente de Biblia? ¿Usted cree que va a haber gente que sea columna y baluarte, que está acostumbrada a que el peso de la verdad recaiga y lo persigan y lo aflijan y lo maldigan? Alguien que está acostumbrado a sufrir la sana doctrina. ¿Tú crees que en esa iglesia va a haber eso? Vendrán buscando, porque habrá comezón de oír. Están buscando que le regalen el oído. Grandes retos. Palabras que te adulan, que te provocan. Gente que adula. Gente que transmite mucho más de lo que es y de lo que Dios hace. Son vidas superfluas que transmiten mucho, pero hay muy poco. O no hay tanto como dicen. Necesitamos una vida real en Cristo. Real. Así que, fíjense, amada iglesia, que el texto enseña implicación en no permitir que el pecado reine. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay una implicación. Ahí tú te das cuenta que el pecado no es erradicado, es erradicado el dominio. Ahora tú tienes poder, dominio propio. No reine el pecado sobre vuestro cuerpo mortal. ¿Qué diferencia hay? Tan grande, amada iglesia. ¿Qué diferencia hay en 2 Corintios 4, 10 y 11? Para que la vida de Jesús se manifieste en vuestro cuerpo mortal. Fíjense que es otro nivel. Cuando tú aprendes, cuando tú te esfuerzas, cuando tú no permites que el pecado reine, o sea, tú estás crucificando de forma práctica y real, en tiempo real y presente. Pero eso sucede a través de un arrepentimiento real, práctico. Detectando, diciendo, no, Señor, me aflijo,
fíjate lo que dije, fíjate lo que hice, fíjate mi carencia, fíjate no solamente lo que hice mal, sino lo que tú me estás diciendo que haga y no lo hago. O sea, fíjense, no permitan que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y 2 Corintios 4, 10, 11, dice, para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo mortal, en tu carne. Por eso el apóstol Pablo lo experimentaba, mis hermanos. Ahora, ¿cómo se va a manifestar en nuestro cuerpo mortal la vida de Jesús? ¿Cómo? Si le permitimos al pecado reinar, que domine, que ejerza dominio, no puede ser. Por eso la gente no ve a Cristo en él. La gente viene y es de corto plazo. La gente se va, abandona, se divorcia de la fe, porque no descubre eso, porque no entiende los procesos, no entiende las pautas, los principios, el progreso. No lo entiende. ¿Se entienden? Yo no sé, pensamos que a mí me pasó por años. Yo viví, sufrí un cristianismo superfluo, irreal, imaginativo, y pagué las consecuencias. Esto es real, la Escritura te habla, te muestra los caminos del Señor, cómo andar, cómo caminar, cuáles son los propósitos, las promesas. O sea, si le permites ejercer al pecado, los efectos serán destructivos, mis hermanos. Cada día es una batalla. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Cada día es una batalla, mis hermanos. Si te crees que llevas la razón, ay, mis hermanos, ponte al espejo. Porque este es el espejo donde te consideras quién eres tú. Esto no es tu criterio, mis hermanos. Este es el espejo donde tú te miras. ¿Quién eres? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿A qué nivel estás dejando a Cristo? ¿Cómo estás testificando? Esto. O sea, estamos compartiendo los domingos cómo Dios está restaurando la imagen y la semejanza. Pero la imagen y semejanza principalmente está en el carácter y la personalidad. Así que cada día es una batalla, una pelea continua. Lo que el texto dice es, tú vas a servir a Dios o al pecado. Por eso está diciendo, no presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, preséntaselos a Dios como instrumento de justicia. Dicho de otra forma, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a la carne? ¿O al pecado? Porque lo que tú elijas se va a materializar en tu cuerpo, no lo vas a poder evitar. Lo que el hombre y la mujer sembrara, eso va a recoger, eso se va a comer, eso es lo que va a dar a la gente que tiene alrededor. O sea, se va a materializar en tu forma de proceder. Ahora, qué esperanzador es el versículo 14. Ahí ya reposo. Estamos poniendo este texto de forma expositiva para que el Señor piense el versículo 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! O sea, Él nos enseñoreará. Esto es categórico. Esto es determinante. Esto es absoluto. Esto es algo totalmente definido. No se enseñoreará de vosotros. ¡Wow! Así. ¿Por qué? Porque el que baja las aguas de verdad, mis hermanos, el pecado no se enseñorea de él. Cuando tú ves un hermano o una hermana que el pecado se enseñorea de él, algo no está bien. Algo no estamos viendo, algo no estamos entendiendo. Si el Señor dice que el pecado no se enseñoreará, el hermano y la hermana en pecado me dice a mí que algo no está bien.
lógicamente, ¿no? Pero el que va, pero yo me tendría que ir al evento del bautismo, que es el principio. Pero yo tendría que decir, bueno, ¿y esta persona que se bautizó? ¿Por qué está así? Porque ha permitido reinar al pecado, porque ha cedido a la seducción, ha cedido a la oferta. ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser salvo. Si Dios lo escogió para salvación, sí. Pero va a pagar las consecuencias. Así que a mí me parece muy esperanzador el no se enseñoreará, porque Cristo es tu Señor. Él es el que se enseñorea de ti. Así que lo que transmite el texto es que eres libre del poder del pecado, no del pecado. Eres libre del poder del pecado. ¿Cuándo actúa el pecado? Cuando le das poder. ¿Cómo actuó Satanás con Adán y Eva? Cuando le dieron poder, cuando le dieron parte. Pero el pecado, vas a verlo. Y el texto te dice, considéralo muerto. Es que sí, que lo ves, pero está muerto. Te va a estimular, te va a seducir, te va a provocar mala leche quizá, yo no sé, muchas cosas. Pero considéralo muerto. Tú eres maduro, eres madura. No le des paso. Considéralo muerto. Ejercítate ahí. Así que, fíjense mis hermanos, y me voy a saltar un cachito aquí porque quiero llegar aquí. Dice, no estáis bajo la ley. Fíjense mis hermanos. O sea, es decir, la ley es estar subordinado a un sistema de leyes que te obliga a ganar algo, a conseguir algo. Sea la salvación eterna o vencer un área en tu vida que todavía tú no has vencido. Pero por mucho que la ley te muestre, mis hermanos, por mucho que la ley te detecte un error y por mucho que tú te arrepientas, nunca vas a lograr por la ley aquello que tú quieres conseguir que Dios demanda. Nunca. Porque el poder del pecado es la ley. Y es donde se produce la muerte. 1 Corintios 15:56. Ahí encuentra el poder del pecado. La ley fue hecha, escrita, para que el pecado abundase, para detectar el pecado. Pero dice, vosotros estáis bajo la gracia. Fíjense, mis hermanos. O sea, la gracia te justifica en aquello que la ley te condena. Es decir, la ley te condena de algo y la gracia te justifica y te declara inocente. ¿Qué pasa? ¿Es que Dios está mintiendo? ¿Está haciendo caso omiso? No, estamos viendo cómo opera la gracia. Porque esto no es que Dios se ponga una venda en los ojos. Él pasó por alto la ignorancia de nuestros pecados pasados. Pero Él no va a permitir que nosotros pequemos. Pero en este proceso progresivo, fijaros en una cosa, mis hermanos. La gracia te justifica en aquello en lo que la ley te condena. Lógicamente, si te arrepientes, si ya no deseas aquello, si quieres el cambio, si no te conformas. La ley antes era externa al corazón. Ahora la ley está escrita en la mente y en el corazón por la gracia de Cristo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, mis hermanos? O sea, ahora el arrepentimiento no es por imposición, es por naturaleza. Por eso la gente realmente no experimenta un arrepentimiento real. Porque no hay naturaleza, no hay ley escrita en el corazón, como dice Hebreos 8. El Evangelio, mis hermanos, revela la justicia de Dios por fe y para fe. Una fe que te justifica, que te declara inocente, donde el Padre te atribuye la perfecta vida de su Hijo. Pero para fe es donde la vida de Jesús se va revelando progresivamente para vivir como aquel justo de Habacuc 4, por la fe.
Vivir la justicia de Dios por la fe, la vas recibiendo, mis hermanos. Así que fíjense que la ley, mis hermanos, no estoy bajo la ley, dice, sino la gracia. ¿Por qué? Porque la ley impone, pero no capacita. La gracia ahora te demanda más, pero te da una nueva vida, una naturaleza divina donde reside el poder de la resurrección de Cristo. Hay poder en Cristo, hay una nueva vida, una nueva naturaleza. O sea, podemos morir al pecado no por lo que la ley prohíbe, sino por todos los beneficios, bendiciones y recursos que nos ofrece la gracia, mis hermanos. O sea, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la gracia hace posible que la justicia y la santidad de la verdad, del mandamiento, de lo justo, de lo bueno, sea una realidad en ti, se materialice, mis hermanos. Y eso es el legalismo, cuando alguien quiere conseguir algo por sí mismo, en cuanto a la salvación, en cuanto a alguna actitud. Por eso es algo progresivo, mis hermanos. Por eso la oración es fuente de poder en la Escritura, porque hay un recurso de gracia, mis hermanos. Entonces, lo dejamos aquí, mis hermanos, le damos gracias al Señor por la palabra. Y entonces nosotros estamos viendo que la profundidad del bautismo es mucho más hermoso de lo que hoy parece una fiesta de aplausos, de comida y de celebración. El bautismo era en el desierto, y era algo donde había luto, había cilicio, había arrepentimiento, había tristeza, confesaban los pecados, se les señalaba a la gente. Pues la gente no lo busca, no lo quiere. Pero eso todavía continúa en nosotros. Aquel día cuando tú te bautizaste, bajaste a las aguas arrepentido, Efesios dice, has caído de tu primer amor porque dejaste de hacer las primeras obras. O sea, todo aquel que confesara a Jesús como su Señor y le creyera en su corazón será salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa para la salvación. Pero esa es toda la vida del cristiano hasta que nos marchemos con el Señor. Tu vida es una confesión de Jesús y es una confianza y creerle a Jesús en toda la área de tu vida. Eso no se acaba, mis hermanos. No se acaba. Y uno de los problemas es que no hay un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Y como no hay un verdadero arrepentimiento, muchas veces se busca el legalismo, judaizar la fe, por imposición. La persona, mis hermanos, cuando a mí me pasa algo en la iglesia como pastor, yo directamente se lo entrego a Dios. No lo digo por nada, ni por nadie, pero yo directamente digo, aquí te lo dejo, Señor. Porque el Señor está mucho más interesado que yo. Yo puedo ver el área de un hermano, de una hermana, que puede estar equivocado, que puede estar pecando, y yo puedo decirle, pero hasta cierto punto, pues, si te retuercen el morro, si le dicen, te miran así, como sin querer aceptar, y sí, bueno, y tú por dentro, tú ves, disciernes, no lo está creyendo, no lo está aceptando. Y tú dices, muy bien. Entonces llego a casa y digo, Padre, te entrego a esta persona, como hizo Pablo con Himeneo y su compañero que se los entregó a Satanás. Digo, Padre, aquí te lo entrego, aquí te lo entrego, hazlo tú, pásalo, procésalo tú. Yo no quiero conseguir algo que no puedo. Entonces hay alguien que está perfeccionando una obra y ese es el Espíritu Santo en tu vida. Así que la iglesia necesita implicarse por sí misma, buscar por sí misma, arrepentirse por sí misma. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos de pie por un momento. Gracias por vuestra paciencia.